En la primera parte de esta sesión, vamos a dar inicio al tema de hoy, no sin antes hablar sobre la importancia del curso, ¿ya? Sobre la importancia, ¿por qué es importante la asignatura de clínica médica? Dentro de ella está hematología. ¿Por qué es importante? ¿Dónde está? Aquí. No, está. Ajá. Muy bien. Primero, felicitarlos porque considero que son inteligentes y se preocupan por mejorar siempre. De eso estoy plenamente convencida, si no, no estarían acá, ¿no? Estarían en la calle, haciendo otras actividades menos estudiar, que es su responsabilidad de ustedes. Vamos a recorrer el aula de esta asignatura, porque es importante la asignatura de hematología. Entonces, esta asignatura es importante para aplicar los conocimientos adquiridos, para prevenir, diagnosticar, tratar, hacer seguimiento a las enfermedades hematológicas, tanto benignas como malignas, conocer el pronóstico y la epidemiología. Ahí se está viendo, ¿no, Melissa? Sí, sí se ve, doctora. Uh-huh. Entonces, desde las básicas que nos hemos formado todos, desde las básicas que son la raicita de un árbol hasta el tronco para luego dar sus frutos, ya cuando seamos médicos. Entonces aquí las raicitas son las básicas que van a formar al médico en formación, ya al estudiante. Entonces miren, aquí están las básicas, está bioquímica, está histología, está anatomía, está microbiología, embriología, ¿verdad? Todos estos cursos básicos han formado un tronquito, que es la fisiopatología que acabamos de llevar, para luego ya dar sus frutos. Vamos a ver todas las especialidades de la medicina, tanto básicas como medicina interna, clínica 1, clínica 2. También vamos a ver emergencias, radiología, dermatología. Y una de ellas, el fruto, también es la dermatología. Entonces, es importante este curso, por lo que hay que tomarle bastante interés, por favor. Y lo otro que les recomiendo a la hora de matricularse en una asignatura es que tienen que leer el sílabo. El sílabo es muy importante. Entonces, acá estamos en el sílabo de Clínica Médica 3, que está dentro de la asignatura de hematología y otros cursos más que están llevando. Entonces, esta Clínica Médica 3 tiene como prerequisito la Clínica Médica 2. Tiene 8 créditos, ¿ya? Tiene 4 horas teóricas, 8 horas prácticas en este año. Y es de carácter obligatorio. Y además, ¿por qué es importante leer el sílabo? Porque en el sílabo están los 5 ítems importantes en el proceso de aprendizaje del alumno. ¿Para qué es importante? Porque me responde la pregunta, ¿qué aprenderán los alumnos? Entonces, cuando me pregunto, ¿qué aprenderé como alumno? Voy a aprender entonces competencias. Que una de las competencias es la realización de una historia clínica, ¿ya? Con todas sus partes que lo vas a ver. Los contenidos que vamos a ver en cada clase. Por ejemplo, hoy día nos toca el contenido de hematopoiesis. ¿Y cómo aprenderé como alumno?
aprenderé con estrategias didácticas, ¿verdad? ¿Qué estrategia didáctica podemos poner en práctica? El Flipped Classroom, por ejemplo. ¿Qué significa el Flipped Classroom? Es aquella metodología en donde el alumno viene a clases estudiando, habiendo superado la teoría. Y en las clases que nos toca, por ejemplo, hoy día, más nos vamos a dedicar a la parte práctica, que a veces no se llega a alcanzar en las prácticas que tienen en los hospitales. No logran ver todos los aspectos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a discutir la parte práctica. Discusión de casos clínicos, ¿verdad? Es lo ideal. Pero ¿cómo se hace esa parte práctica? Si es que vienen leyendo, ¿ya? Además me responde, ¿con qué aprenderé? ¿Con qué voy a aprender? Entonces, dentro de esto me responde los recursos. ¿Con qué recursos? Por ejemplo, ahorita estamos utilizando el recurso o la herramienta digital, que es el Genially, por ejemplo, ¿no? Que sirve tanto para presentar presentaciones, también puedes hacer para poder hacer juegos didácticos, gamificación, ¿ya? O podemos utilizar otras herramientas digitales para presentar casos clínicos y poder discutir. Eso todo se hace si es que el alumno viene leyendo. Si no viene leyendo, no hay nada que discutir, ¿verdad? ¿Cómo se regularizará ese aprendizaje? ¿Quién va a regularizar? El profesor. Entonces, y la única forma de cómo yo verificar tu aprendizaje es con evaluación. A veces tenemos cólera la evaluación, pero es importante porque con eso verifico cómo estás yendo, ¿verdad? Entonces, acaban de dar un examen, 2 exámenes en realidad, ¿verdad? Entonces, igual, vamos al finalizar la asignatura, vamos a dar 2 exámenes, ¿ya? Entonces, son las formas de verificar. ¿Y cuándo aprenderé como estudiante? En el periodo de tiempo, en este ciclo 2, 2024. Entonces, miren, ve, aquí está el resultado del aprendizaje de la unidad de hematología. Es decir, al finalizar de la unidad, el estudiante será capaz de elaborar historia clínica. Esa es una competencia, Realizando el examen físico regional, identificando los problemas, en el paciente, solicitando los exámenes auxiliares e interpretando estos resultados para plantear un presunto diagnóstico y diagnóstico diferencial. En base a ello, hacemos el plan de trabajo, el tratamiento de los procesos hematológicos benignos y malignos, ¿no? La base de hematología es saber la hematopoiesis. Entonces, sobre la hematopoiesis se sientan los diferentes mecanismos fisiopatológicos, como por ejemplo está la anemia plástica, ¿no? Como por ejemplo están las leucemias, están las anemias, diferentes tipos de anemias, ¿ya? Que vamos a ver. Entonces, hematopoiesis es un tema básico para comprender los procesos fisiopatológicos y hematológicos, tanto benignos como malignos. Vamos a otro tema que vamos a ver son los síndromes de insuficiencia medular. Ahí está la anemia plástica, ¿no? Está también el síndrome mielodisplásico, las enfermedades plaquetarias, la púrpura trombocitopénica inmune, la enfermedad hemorrágica vascular, ¿no? Dentro de ella las más frecuentes, vasculitis IgA y síndrome Rendusler-Weber, anemias hemolíticas, ¿no? Las anemias hemolíticas intracorpusculares, hereditarias o extracorpusculares adquiridas, antiagregación plaquetaria, anticoagulación y finalmente las malignidades hematológicas. Entonces, todos estos temas entonces constituyen entonces los ejes
temáticos, son el contenido que deben de ustedes aprender para tener un resultado de aprendizaje al final de la unidad. Entonces aquí, miren, ¿con qué voy a aprender? Con metodología. La metodología innovadora e importante que da buenos resultados, los mejores resultados, es el Flipped Classroom. Entonces, aquí ustedes tienen que centrarse en que el estudiante es responsable de su aprendizaje. El alumno es responsable de su aprendizaje, de su propio aprendizaje. ¿Ya? Viniendo, leyendo a clase, participando activamente y colaborativamente. ¿Ya? Entonces, para los próximos temas que me toque, ¿no?, con ustedes, va a ser una participación activa y colaborativa. Vamos a poner énfasis esta metodología. Debe acudir entonces el alumno a clase superando la teoría en casa. Entonces, el profesor cumple el rol de guía. Entonces, este modelo o metodología optimiza el tiempo en el aula, ¿no? Ya no vamos a estar leyendo, ¿no? Vamos a estar leyendo todas diapositivas que al final tal vez no le entienden, ¿no? Sino enfocándonos en actividades prácticas, usando metodologías basadas en casos clínicos, discutir casos clínicos, un aprendizaje basado en problemas, en casos. En algunos temas también se incluirán las clases magistrales, pero lamentablemente las clases magistrales no han tenido buenos resultados. ¿Ya? Esto es, si yo doy una clase magistral, así sea de un experto, de un especialista, se ha demostrado de que los resultados en el alumno, el aprendizaje del alumno, es solo el 5 a 10%. ¿No? Entonces las clases magistrales ya quedaron atrás, ya es cosa de pasado. Ahora ya no se hace eso, porque da resultados muy bajos. Ahora, hoy en día, se toma énfasis la metodología de Flipped Classroom o aula invertida, donde el alumno viene leyendo a clase, ¿ya? Y en clase se aprovecha ese tiempo para poder hacer cosas prácticas que les va a ayudar en su vida diaria como médico, porque eso le toma interés, ¿no? Que aporta un enfoque útil. Entonces, esta combinación entonces favorece la consolidación de conocimientos, permite alcanzar las metas programadas, que es el objetivo de aprendizaje en ustedes, en cuanto al nivel de conocimiento y desarrollo de las competencias que ya hemos hablado, ¿ya? Entonces, por favor, aplicar esta metodología. El alumno tiene que venir leyendo. ¿Y cómo verifico lo aprendido? No hay otra que más que el examen. Entonces, el examen va a ser un consolidado 1, consolidado 2 y una evaluación final. ¿Ya? Ambos vale 20% y el final 35%. La evaluación sustitutoria no hay. ¿Ya? Antes había, ahora ya no hay, ¿no? Entonces, el alumno que se jala, ya sabe por qué se jala. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje en los alumnos de Clínica Médica 3 de la asignatura de hematología? Al final de la asignatura, entonces, cada estudiante tiene la capacidad, tiene la competencia, es ser competente en elaborar la historia clínica, como producto final de una atención clínica. ¿Qué consideramos en la historia clínica? La anamnesis, el examen físico. En base a ello, planteo qué problemas tiene el paciente. En los problema 1, problema 2, problema 3. Entonces, solicito los exámenes e interpreto los resultados, ¿ya? Entonces, dando un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico diferencial y un plan terapéutico. Siempre en el marco de una adecuada relación médico-paciente. Y lo más importante, la ética, ¿no?
Dentro de las últimas recomendaciones, entonces se pasará lista en los primeros minutos de clase. Todas las clases serán evaluadas, ¿ya? Todas las clases se van a evaluar. Van a ser participativas y colaborativas. De esa forma, uno aprende, ¿ya? Está demostrado esto. El que no participa, no aprende, definitivamente. Entonces se recomienda no faltar, llegar temprano y si les hubiera por motivo de fuerza mayor, por ejemplo, por salud, luto, se presentan estas faltas y tardanzas como certificado de salud a través del delegado. Entonces empezamos la carrera de la asignatura. Empezamos. Muy bien. Entonces, en esta oportunidad les he preparado tanto esta herramienta digital como Genially y el Padlet, ¿ya? Entonces, en este Padlet, semana 1, ahí se puede ver ¿se puede ver, Sí, sí Melissa? se ve. Sí, sí se ve. Ya. Y aquí también al final les he preparado un test. Ya, un test de 1, 2, 3, 4. Unas 4 preguntas les he preparado, ¿ya? Que al final vamos a desarrollarlo juntos. Acá mismo en el Padlet. Bien. Entonces, presentamos. ¿Ven el código de barra de la clase? Sí se ve. ¿Le escaneamos, no, doctora? Por favor. Escanearlo todos, por favor, porque necesito la participación de todos. Todos escaneamos. ¿Estamos? Este es. Melissa, en las preguntas del test, ¿puedes ahí marcar tu respuesta? Quiero ver si funciona. Aquí quiero verificar. Melissa. Sí, sí funciona, doctora. Sí, ¿no? ¿Puedes Sí. marcar? ¿Te permite marcar? Sí, sí me permite. ¿Te permite sustentar tu respuesta? ¿Escribir algo más? No. ¿No te Escribir permite? no. Escribir no te permite. No. Ya. Pero sí marcar, ¿no? ¿Marcaste? Sí. Acá no lo veo. Mostrar resultados. Ya está en la segunda. Ah, en la segunda. Sí, sí lo veo. Ya, muy bien. Ya, empezamos entonces. Ya. Empezamos entonces. Entonces empezamos la clase con la embriología de la hematopoiesis. Entonces, dentro de la embriología de la hematopoiesis, tiene etapas. Etapas como por ejemplo está la formación de los glóbulos o elementos de la sangre,
glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todos se forman a partir de una célula o precursor común, llamado el stem cell. Este stem cell inicialmente se forma, son stem cell o células madre primitivas que se van a formar al día 19, al día 20, al día 21, se van a formar en el saco vitelino. Por eso que la hematopoiesis inicial es extraembrionaria, ¿ya? Fuera del embrioncito en el saco vitelino. Posteriormente, más o menos a la cuarta semana, ya este saco vitelino, las células primitivas, las células madres del saco vitelino, migra hacia la aorta gonadal mesonéfrica aproximadamente a la cuarta semana de gestación. Entonces, en esta aorta gonadal mesonéfrica se banca también original a partir de células endoteliales primitivas o el mesénquima primitivo, las células madre. Más o menos al quinto mes de gestación, estas células madre se van a ya posicionar en el hígado principalmente, en el hígado. Posteriormente va a ser la hematopoiesis en la vida postnatal, después del nacimiento y toda nuestra vida, en la médula ósea, ¿ya? Por eso tiene sus etapas. La hematopoiesis inicialmente extraembrionaria, embrionaria, embrionaria en saco vitelino, embrionaria en la aorta gonadal mesonéfrica, en el hígado, en el vaso, ganglio linfático, y antes de nacer y toda nuestra vida, la etapa de la hematopoiesis mieloide, hematopoiesis extraembrionaria, mesoblástica, hepática y mieloide. Entonces aquí vemos, miren, el desarrollo de la hematopoiesis, tanto prenatal como postnatal. En la etapa prenatal, entonces, también a su vez va a tener la hematopoiesis sus fases. Mesoblástica porque se da principalmente, sabemos que en la etapa inicialmente va a ser extraembrionaria, sacovitelina, y posteriormente va a ser embrionaria en la aorta gonadal mesonéfrica. Solo que en la aorta gonadal mesonéfrica su tiempo es tan rápido que no la considero como una etapa, ¿ya? Entonces, mesoblástica en el saco vitelino, la fase hepática en el fetito, ¿ya? Principalmente la hematopoiesis en el hígado. También puede ser vaso, pero principalmente es hígado. Para luego ser mieloide en la médula ósea, ¿ya? Aquí están los diferentes órganos hematopoyéticos, el saco vitelino, el hígado, aquí está el vaso, miren, el timo también está como órgano hematopoyético central, la médula ósea antes de nacer. ¿Y la médula ósea dónde se encuentra? Pues en el centro del huesito, en la época postnatal. Entonces encontramos médula ósea en el centro del hueso, por eso se llama médula ósea, en el centro del hueso, en la médula del hueso. A etapas tempranas, en los niños, usualmente, se ubica en los huesos largos, tibia, fémur, húmero. Posteriormente, cuando ya avanza nuestra edad, más o menos aproximadamente por encima de los 30 años, ya deja tener importancia los huesos largos, ubicándose entonces ya o rezagándose ya la médula ósea a los huesos planos, como costilla, esternón, pelvis, cráneo. Entonces, en nosotros los adultos, no yo que tengo 40 años, tengo hematopoiesis en mis huesos planos. Ustedes si tienen menos de 30 años, la hematopoiesis todavía está funcionando en sus huesos larguitos, tibia, fémur, húmero, ¿ya? Inicialmente la hematopoiesis es mesoblástica con producción predominante eritropoyética. Y podemos hacer entonces un trasplante, es decir, uso de células madre de un donante para poder reconstituir esta médula ósea.
y formar elementos sanguíneos. ¿En qué otro caso podemos aplicar estas células madre? En enfermedades hematológicas malignas, como por ejemplo las leucemias agudas, ¿no? En el cual en la leucemia aguda primero tendría que recibir quimioterapia para poder eliminar estos blastos leucémicos. Posteriormente, después de esta quimioterapia, tendríamos que hacer uso de una célula madre, de un donante, hacia el paciente para poder reconstituir la hematopoiesis normal. También, ¿en qué otra aplicación? No solamente en hematología, sino también en medicina regenerativa. ¿Gracias a qué propiedad de la célula madre? Gracias a la propiedad de la plasticidad o transdiferenciación. Entonces, ¿en qué casos de medicina regenerativa? Como por ejemplo, en un paciente, por ejemplo, quemado, un paciente gran quemado, ¿no? Que pierde gran cantidad de células epiteliales, dérmica, entonces gran cantidad de piel. Esta célula madre tiene capacidad no solo de diferenciarse en la célula sanguínea, sino en una célula epitelial dérmica. Entonces podemos utilizar entonces en pacientes en grandes quemados, por ejemplo. En la terapia génica, por ejemplo, en la producción de nuevos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, en medicina que puede curar a un paciente, tratar, curar, aliviar. ¿Y cuáles son las fuentes de esta médula ósea, de estas células madre? Uno, ya sabemos. ¿Dónde se encuentra la célula madre? Sí o sí, en médula ósea. Otra fuente de células de stem cell, lo encontramos, por ejemplo, en la placenta y sangre del cordón umbilical, ¿ya? En la sangre periférica en menos cantidad, ¿no? 1, 2, 3 podría estar células madre dando vueltas en la sangre periférica. Pero usualmente lo encontramos en la médula ósea y la sangre del cordón umbilical. De ahí que utilicemos las células madre, hoy en día hay bancos de criopreservación, ¿ya? De sangre de cordón umbilical y placenta, donde hay células madre, para poder utilizar estas células madre en caso de pacientes con leucemia aguda, por ejemplo, o enfermedades hematológicas veninas, como anendoplásica, o ciertas insuficiencias, inmunodeficiencias, ¿verdad? Inmunodeficiencias, ¿verdad? Como el paciente con ejemplo de inmunodeficiencia primaria, ¿no? Como por ejemplo la deficiencia de tanto de inmunidad celular como humoral. También se puede hacer uso de trasplante de precursores hematopoyéticos en estas inmunodeficiencias hereditarias. Entonces, vayamos ahora específicamente a la eritropoyesis. Entonces, la eritropoyesis es la formación, entonces, a partir de un precursor común llamado célula madre hasta glóbulos rojos. Entonces, si ustedes se fijan, acá claramente vemos que la célula madre se diferencia hacia un protoeritroide, luego una colona formadora de eritroide, ¿gracias a qué? A unas citoquinas, como por ejemplo el factor estimulante colona granulocitos monocitos, la interleuquina 5. Permite también su maduración la eritropoyetina. Hasta acá, entonces, permite la maduración las citoquinas. Luego del proeritroblasto, para que madure hacia un eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo y eritroblasto autocromático, se reticulocito y finalmente glóbulo rojo ayuda a los elementos madurativos, como por ejemplo el hierro, vitamina B12, vitamina B9, B1, B2, B6, permite la maduración de estos, desde proeritroblasto hasta glóbulo rojo. El reticulocito, recuerde que el eritroblasto autocromático inicialmente es un precursor eritropoyético con núcleo. Pierde su núcleo, lo recicla el macrófago medular, se transforma en reticulocito. Y este reticulocito, posteriormente,
hasta que da vuelta, pasa por el sinusoide medular y el reticulocito da vuelta por la sangre, está dando vueltas por lo menos 2 o 3 días y se convierte en glóbulo rojo maduro. Ya. Un disco bicóncavo, una célula anucleada. Cuando sale de la médula ósea este glóbulo rojo, pasa cuando ya llegó su tiempo de vida media, 120 días, llega al vaso. Y el vaso, ¿no? y el vaso, que es un órgano de hemocateresis principalmente, hemólisis fisiológica, destrucción del glóbulo rojo, cuando llega su tiempo de vida media de 120 días. Entonces el glóbulo rojo en sangre periférica vive 120 días. Dentro de estos elementos de formación están los reticulocitos. ¿Por qué los reticulocitos tienen importancia? Porque forman parte del índice clínico de actividad eritropoyética. Cuando el paciente tiene anemia, me preguntaré, ¿cómo está la eritropoyesis? ¿Estará activa o no hay eritropoyesis? Entonces, cuando me pregunto eso, tengo que medir los reticulocitos. Entonces, para medir los reticulocitos, ahora hoy en día lo podemos hacer mediante el hemograma automatizado, como por ejemplo en los equipos hoy en día automatizados te miden los reticulocitos. Y estos reticulocitos también se pueden ver manualmente por lámina periférica. Sacamos una muestrita del paciente de sangre periférica del dedito y hacemos el frotis en una lámina portaobjeto. Y se hace una coloración, mejor dicho, se colorea con un colorante especial, que es el azul de Crecil, que va a colorear los glóbulos rojos de esta forma. Mejor dicho, los reticulocitos. Estos reticulocitos lo vemos, ¿por qué se llamó reticulocitos? Porque tenía restos de retículo endoplasmático, restos de núcleo. ¿Ya? Por eso se le llamó reticulocito. Entonces pasamos a la síntesis de hemoglobina. La hemoglobina, ¿qué función tiene? La hemoglobina tiene la función importante de transporte de oxígeno, importantemente, ¿no? Entonces, este transporte de oxígeno se da gracias a la hemoglobina. ¿Y cómo se forma o cómo se sintetiza esta hemoglobina? Se sintetiza la hemoglobina en la médula ósea, en un precursor eritropoyético llamado eritroblasto policromatófilo. En este eritroblasto, siendo un precursor eritropoyético bioquímicamente completo, ¿por qué? Porque tiene núcleo y tiene organelas. Mira, aquí tiene la mitocondria. Cosa que cuando ya lo pierde, cuando ya es un glóbulo rojo maduro, ya es una célula sin núcleo y sin organelas. Aquí, para sintetizar hemoglobina necesitamos núcleo y organelas. ¿Por qué? Porque la hemoglobina está formada por 4 grupos hemo y 4 cadenas de globina. La cadena globina se forma en el núcleo, gracias a al cromosoma 16, la cadena alfa, el cromosoma 11, la cadena beta, que van a dar origen respectivamente a las cadenas, a la globina, cadenas globinas alfa, cadenas globina beta. Entonces, 2 cadenas alfa más 2 cadenas beta van a formar las 4 globinas. ¿Y de dónde viene el hemo? El hemo viene de miren, de la incorporación del hierro a la mitocondria. Previamente la mitocondria, entonces, ha formado a partir del succinil-CoA, ha formado la protoporfirina 9. Por eso que aquí, miren, de la succinil-CoA al ácido delta-aminolevulínico necesitamos la vitamina B6. Por eso es importante la formación de este hemo, ya que va a estar alterada en ciertos problemas. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis, que vamos a ver ciertos casos de tuberculosis, donde reciben tratamiento antituberculoso, por ejemplo, con rifapicina, isoniazida, que es el núcleo,
antituberculoso principal que bloquea la vitamina 6, lo que va a haber entonces alteración del grupo M, por tanto, de la hemoglobina, ¿no? Por eso es que los pacientes que reciban tratamiento antituberculoso tenemos que hacer medicación, entonces, muy aparte del tratamiento antituberculoso, porque bloquea la vitamina B6, tenemos que darle B6, vía oral. O el mismo medicamento antituberculoso también bloquea a la sintetasa, entonces, ¿no? Que pueden dar, en ciertos casos, lo bueno que es en pocos casos, tantos pacientes tuberculosos que tenemos, lo bueno que es pocos casos, y produce alteración del grupo M. Por tanto, hay anemias, alteración de hemoglobina. Entonces, en la práctica clínica podemos llevar múltiples casos, ¿no? Entonces, esta hemoglobina resulta entonces de la formación del grupo M por parte de la mitocondria, del precursor del eritroblasto, y las cadenas globinas del núcleo. Entonces, y el grupo M, 4 grupos M, se va a formar gracias a la incorporación del hierro a la protoporfirina 9 sintetizada por la mitocondria. Y el hierro ingresa por la vía oral, recuerden, ¿no? En la sangre, luego se distribuye por la vía oral, especialmente en el duodeno, hay absorción del duodeno y luego absorbida pues, llegando a la sangre, y de la sangre se transporta siempre el hierro más 2. Quien lo transporta es un bus que se llama transferrina. Esta transferrina, este eritroblasto tiene receptores para transferrina y deja ingresar al hierro, ¿ya? Como siempre, nuestro cuerpo guarda pan para mayo, un poquito que le sobra en el tórax lo guarda en forma de ferritina. Por eso que en los pacientes con anemia, entonces, por deficiencia de hierro, no hay hierro, ¿verdad? Para poder sintetizar. No hay hierro para poder incorporar al grupo M. Por tanto, alteración de hemoglobina, disminución de la hemoglobina, por tanto, produciendo anemia. ¿Y cómo se llega a absorber el hierro? Entonces, el hierro se absorbe en la dieta. La dieta aporta hierro diariamente aproximadamente 10 a 20 miligramos día. Ese es el aporte diario de una buena dieta. Cosa que un paciente sin anemia está muy bien, pero en un paciente con anemia, esta dieta es insuficiente, muy bajo aporte, ¿ya? ¿Por qué? Porque los pacientes con anemia necesitan ya medicación, altas dosis, como por ejemplo puede ser mínimo 100, máximo 300 miligramos de hierro al día. Y con 10 a 20 miligramos es importante mantener esto en pacientes sin anemia. Y de estos 10 a 20 miligramos al día, la absorción además en el tubo intestinal es más baja aún, ¿no? Solo 2 miligramos. Y esto si es un hierro hemínico, porque si es un hierro no hemínico, no, la absorción, la tasa de absorción es mucho más baja. ¿Y qué decir? ¿Por qué decimos hierro hemínico y no hemínico? El hierro hemínico se considera el hierro hemínico es un hierro más 2, con valencia más 2, que se encuentra usualmente en los alimentos de origen animal, ¿ya? Entonces, los alimentos de origen animal constituyen entonces, están los hierros hemínicos, que tienen mejor absorción, a diferencia de los no hemínicos que se encuentran en los alimentos de origen vegetal. Entonces, el hierro cuando ingresa, que es frecuentemente hierro no hemínico, en hierro más 3 a través del estómago, y gracias al ácido clorhídrico secretada por las células parietales, este hierro no hemínico se transforma en hierro más 2, que es la forma donde se absorbe en el duodeno. Entonces aquí el hierro más 2, entonces, tiene en el duodeno, entonces tiene el transportador de metales divalentes, tipo 1. Por aquí ingresa el hierro. Como siempre, el cuerpo guarda pan para mayo, un poquito de ello si le sobra, lo guarda en forma de ferritina en la misma célula intestinal, ¿ya? Y luego sale por una puertita que se llama ferroportina para distribuirse a través de la sangre con la transferrina
para distribuirse en los diferentes órganos que necesita hierro, como por ejemplo el músculo, a través de la mioglobina, a la médula ósea, para formar hemoglobina. El hierro también se recicla en el sistema retículo endotelial. Recuerden que el vaso era el lugar de hemocateresis, destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, parte de su hemoglobina lo recicla el macrófago esplénico. Y en el vaso, en el hígado, perdón, donde se guarda, donde es la fábrica o banco de reserva, donde se guarda el hierro en forma de ferritina. Entonces, la absorción, parte de la absorción importantemente se va, casi todo, la parte de la absorción se va a la médula ósea, porque la médula ósea requiere alta cantidad de hierro, ¿no? ¿Cuántos miligramos de hierro necesita la médula ósea para formar hemoglobina o síntesis de hemoglobina? Necesita por lo menos 25 miligramos. Entonces, miren, de la absorción, casi todos los 2 miligramos de la absorción intestinal utiliza la médula ósea. Y el resto, ¿de dónde viene? Del sistema retículo endotelial, de los macrófagos esplénicos, de la hemocateresis. Entonces, aquí también es importante conocer cómo maduran estos glóbulos, estos precursores eritropoyéticos. Entonces, tenemos acá un precursor eritropoyético, miren, este es el eritroblasto. Este eritroblasto tiene núcleo, tiene citoplasma, tiene membrana celular. A medida que va madurando, tiene el tamaño, si se dan cuenta, el tamaño también cambia de más hasta menos, ¿no? De mayor tamaño a menos tamaño. De tener núcleo a no tener núcleo, la maduración, ¿no? El citoplasma también cambia. Aquí todavía no hay hemoglobina. ¿Dónde empieza la síntesis de hemoglobina? En el eritroblasto policromatófilo, donde ya tiene color como rojo salmón. ¿Quién le da esa coloración? La hemoglobina, justamente, ¿no? Donde ya empieza a sintetizarse la hemoglobina. Tiene núcleo, el normoblasto, este es un normoblasto, pierde su núcleo y se transforma en reticulocito. Es una célula un poco más grande, con membrana celular abundante, a diferencia del glóbulo rojo maduro, que lo vemos, es una célula anucleada en forma de disco bicónico. Y para que madure de este eritroblasto hasta glóbulo rojo, necesitamos factores madurativos, como por ejemplo hierro, vitamina B12, B9, B6, B1, cobre, cobalto, zinc, muy importante también el zinc. Entonces, ahora pasamos a la megacariopóyesis. Entonces, estos megacariocitos se originan entonces a partir de una célula, un precursor común, Stenzel. Su maduración, a diferencia de los precursores eritropoyéticos, es lo contrario, desde más pequeño hasta más grande. Por eso es la célula más grande de la médula ósea, el megacariocito. Por cada 2.000 a 7.000 megacariocitos, por cada megacariocito se origina por lo menos de 2.000 a 7.000 plaquetas, como resultado de la fragmentación del citoplasma de este megacariocito. Esto recuerden que no son núcleos, recuerden que las plaquetas también son células anucleadas como el glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, estas son granulaciones, tienen granulaciones citoplasmáticas, no son núcleos. Entonces, ¿cuál es la función plaquetaria? Entonces, ¿para qué sirven las plaquetas? ¿Cuál es su función? Las plaquetas entonces tienen función de ser células importantes en la hemostasia primaria, es decir, en la formación del trombo blanco. Entonces, acá tenemos un vaso sanguíneo, miren, tenemos unas plaquetas que cambia de forma, de ser una discoide a una que tiene pseudópodo, se activa cuando hay alguna lesión o solución de continuidad del endotelio vascular, exponiendo el colágeno. Entonces, se inicia la adhesión plaquetaria
miren, lo que le estaba acá, se adhiere a la pared del vaso, especialmente al colágeno, se adhiere, ¿ya? A través de su expresión de la glicoproteína 1B. Entonces, gracias a esta glucoproteína 1B, gracias a la expresión de esta glucoproteína 1B, con el factor de von Willebrand, que es liberada por el endotelio vascular lesionado, se da entonces la adhesión plaquetaria. Posteriormente se da la agregación plaquetaria. ¿Qué significa la agregación plaquetaria? Es decir, formación de trombo blanco, en el cual se adhiere, mejor dicho, se agrega más plaquetas, agregación plaquetaria. Una plaqueta con otra plaqueta gracias a la expresión de su receptor glucoproteína 2B3A con el fibrinógeno. Y esta agregación plaquetaria se da gracias a sustancias o proagregantes plaquetarios, como el ADP, la serotonina, el tromboxano A2, que promueven la agregación plaquetaria formando el trombo blanco, hemostasia primaria. Entonces, conociendo esto, hay medicamentos que inhiben justamente esta agregación plaquetaria, ¿como cuál? Como cuál es el ácido acetilsalicílico, que inhibe a la ciclooxigenasa, inhibiendo entonces el tromboxano 2, inhibiendo la agregación plaquetaria. Otro medicamento es el clopidogrel, que inhibe al ADP, o los anticuerpos monoclonales como abicizumab, ¿verdad? Que inhibe la agregación plaquetaria. Entonces, todos estos medicamentos son antiagregantes plaquetarios. ¿Se le dice anticoagulantes? No, no son anticoagulantes. Anticoagulantes vienen después de la hemostasia primaria, que viene hemostasia secundaria, activación de la cascada de coagulación. Entonces, aquellos medicamentos que bloquean la cascada de coagulación o la hemostasia secundaria son anticoagulantes. Aquí llamamos antiagregantes plaquetarios. Y estos antiagregantes se unen de forma irreversible, ¿no? Bloqueando estos receptores. Quiere decir que estos medicamentos están hasta el tiempo de vida media de las plaquetas. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de las plaquetas? Usualmente es de 7 a 10 días, ¿no? Entonces, quiere decir que si el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente y está con un antiagregante plaquetario, se tiene que suspender previamente este medicamento, ¿no? 7 días, por lo menos. Vayamos entonces finalmente a la linfopoiesis. La linfopoiesis entonces es la producción de los precursores linfoides y luego linfocitos desde un precursor común que es el stem cell, que da origen al precursor común linfoide, al linfoblasto, que es más grande, luego el prolinfocito, el linfocito pequeño, que va a dar origen a los linfocitos natural killer, forma parte de la inmunidad innata, a los linfocitos pequeños, a los linfocitos B, inmunidad humoral y la inmunidad celular. Posteriormente de que salen estos linfocitos B y T, entonces a la sangre, ¿a dónde sale? Usualmente a los linfocitos T, los linfocitos T al timo. Y estos a su vez luego maduran, adquieren entonces sus receptores en los órganos hematopoyéticos centrales, donde especialmente en timo, para luego ir a adquirir ya respuesta inmune en los órganos hematopoyéticos periféricos como vaso, ganglio linfático, etc. Entonces, justamente acá encontramos los órganos hematopoyéticos linfáticos, como por ejemplo centrales, la médula ósea, el timo, los órganos hematopoyéticos periféricos, acá están las placas de Peyer, el tejido asociado a mucosas, el MALT, el tejido nasofaringeo, las amígdalas, el vaso, el ganglio linfático son órganos hematopoyéticos periféricos. Acá en los centrales, en el timo, entonces va a tener un rol importante la selección clonal, la selección
la selección clonal positiva, selección clonal negativa, anergia, aquellos linfocitos T, por ejemplo, en caso de los linfocitos T que sean autorreactivos contra las propias células, entonces nace la tolerancia central. Entonces, aquel linfocito T que esté actuando o que esté activo frente a un antígeno propio, tiene que ir hacia una selección clonal negativa, eliminarse, autodestrucción, apoptosis y muerte de esta célula. Y también hay selección clonal positiva, negativa y anergia en los órganos hematopoyéticos periféricos, por si alguna célula autorreactiva, en el caso de los linfocitos T, autorreactivos en el timo, ha escapado a ese mecanismo de tolerancia inmune, entonces en los órganos hematopoyéticos periféricos se les puede alcanzar. Ajá, así maduran los linfocitos T, por ejemplo, en los órganos hematopoyéticos centrales, por ejemplo, en el timo, para luego pasar a los órganos hematopoyéticos periféricos y poder adquirir respuesta inmune. Entonces, aquí en las preguntas, a ver, veo un voto. Ahora sí, participación de todos, por favor. Están 14. Hay, ajá, 2. Todos a participar, por favor. Todos. El señor Orihuela, de 65 años, llega a consulta con fatiga extrema, palidez y hematomas frecuentes. En el hemograma se observa una disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Y qué prueba adicional sería la más útil para confirmar la causa subyacente? 3. Todos, por favor. Todos a participar. Después viene el parcial para que estén ya listos para el examen. Todos a participar, chicos, porque toda la clase casi prácticamente lo he hecho sola. Ahora necesito la participación de ustedes. Son solo 6 votos. 7, ya. Todos, por favor. Ángela, Elder, Franz, Hugo, Iris, Karen, Leslie, Medalit, Melissa, Valdeón, Rosa, Shirley y Yvonne. Todos. Hasta ahorita solo hay 9 votos. Diez. Aquí hay 14 participantes. 12 por lo menos, 12. ¿Quién falta? Ya. A ver, según acá, el 80% ha marcado anemia plástica, por tanto, biopsia de médula ósea. ¿Por qué no sería anemia ferropriva? Ángela Bautista, ¿estás? Sí, doctora. Buenas Ángela, noches. ¿por qué no? Buenas noches. Ángela, ¿por qué no sería anemia ferropriva? Y prueba de ferritina. Porque entonces no estaría bajado no estaría disminuido toda la serie de... Muy bien, una buena respuesta. Sería solamente bajo la anemia. Claro, La la hemoglobina. hemoglobina. Ya. Aunque he visto casos de anemia donde hay leucopenia también y gran trombocitosis. Más bien habría acá, ¿no? Aquí hay pancitopenia total. ¿Y por qué no sería
¿Por qué no sería leucemia? Damaris Cristel. Damaris, ¿estás? Yo pienso que los alumnos son inteligentes y se preocupan por mejorar siempre. Elder. ¿Sabías que Ucrania estaba en guerra con Rusia? Franz. Yo sí. Yo siempre estoy en guerra. Hugo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Hugo. ¿Por qué nos daría leucemia? Casi al mismo principio, porque están bajando glóbulos rojos, pero también glóbulos blancos, no solamente glóbulos blancos. Ya. En los pacientes con leucemia también podemos ver pancitopenia. Usualmente los pacientes vienen con anemia, leucopenia, trombocitopenia. Vemos también pancitopenia. ¿Pero qué estaría faltando acá para que sea leucemia? Número de plaquetas. Número de plaquetas. Plaquetopenia. Sí dice. Dice que en el hemograma se observa disminución. O sea, hay disminución de glóbulos blancos, leucopenia y plaquetopenia. Además hay anemia. ¿Por qué? Porque tiene fatiga extrema y palidez. Eso me dice estos síntomas me dicen que hay anemia. Hay pancitopenia en general. Iris. No, está en América. México está Leslie. en América. Alexandra. En América del Norte o Central. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Leslie. ¿Qué te parece? ¿Por qué no sería leucemia? ¿Qué faltaría acá? Ya está en el continente América del Norte y Central. Medalit. Buenas tardes, doctora. Buenas ¿Faltan tardes. los blastos? Muy bien, Medalit. Claro. Aquí me tendría que indicar de que hay presencia de blastos leucémicos, ¿no? Ya sea como mieloblastos o sea como linfoblastos. Si es mieloblastos, leucemia mieloide aguda. Y me daría en porcentaje, además, ¿no? Si hay mieloblastos, más de 20%, diría que es una leucemia aguda. Muy bien. Entonces, la palabra clave aquí me falta blastos. No me dice. Solamente me dice que hay síntomas y signos de anemia, hay síntomas y signos de plaquetopenia, porque están los hematomas. En general hay pancitopenia, pero no me dicen blastos, por tanto no sería leucemia. ¿Y por qué no sería anemia hemolítica? Rosaliana. Participen, pues. Rosa. Shirley. Doctora, buenas tardes. Sería porque la anemia hemolítica muestra Ajá. una disminución en los eritrocitos, en los glóbulos rojos, pero no afecta mucho a los glóbulos blancos. Claro. Muy bien, claro, porque la anemia hemolítica más bien tendría que haber usualmente anemia, ¿no? Anemia, especialmente. Pero además, como es destrucción de glóbulos rojos, tendría que decirme otros síntomas, ¿no? Como por ejemplo, nota coloración amarillenta de piel y mucosas, en escleras está amarillo. ¿Por qué? Por la ictericia, ¿sí o no? Por la destrucción del glóbulo rojo. Entonces, en esta destrucción del glóbulo rojo, el paciente tendría que tener ictericia. Aquí no me dice nada de ictericia. En esos casos sí tendría que hacer test de Coombs, ¿no? Para ver si es una anemia hemolítica de tipo adquirido, ¿no? De tipo inmune, si es test de Coombs. Como por ejemplo la anemia hemolítica autoinmune, si hago test de Coombs. Entonces, la respuesta aquí, ¿y por qué no sería anemia ferroprínica? Una anemia ferropénica no sería porque en la anemia ferropénica es la disminución de la anemia por falta de hierro, ¿no? Y haríamos allí prueba de ferritina. En la anemia ferropénica se
se comporta como una anemia regenerativa, es decir, una anemia por insuficiencia medular, tipo por insuficiente producción de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque no hay hierro. Pero en este caso tendría que presentarme usualmente anemia, ¿no? Y asociado a la anemia ferropénica, más bien las plaquetas elevadas hacen trombocitosis reactiva. Por eso que no sería anemia ferropénica, ¿no? Aquí dice trombocitopenia. Entonces, la disminución de las 3 series, entonces, se estaría dando en un paciente con anemia plásica. ¿Y por qué la anemia plásica? ¿Cuál es el mecanismo etiopatogénico en el cual las células madres son destruidas de forma inmune o autoinmune, activación del sistema inmunitario, o por daño directo por tóxicos, medicamentos, etc. La siguiente, solo votaron 7. Por favor, atentos y participan. No estoy evaluando, estamos interactuando. No les estoy poniendo nota. Tampoco les estoy criticando, pero participen. Voy a traer cargador mientras participan. ¿Cuántos van? 11. Los demás. Bastante ahora. Ya está. Ahora sí. Ya. Carla, de 3 años, presenta episodios recurrentes de infecciones, hematomas. El hemograma muestra leucocitos elevados y una proliferación de células blásticas, ¿no? ¿Qué tipo de hemopatía sería más probable y por qué? Ahí sí. Medali. Doctora, sería una leucemia mieloide aguda porque hay presencia de blastos y también hay elevación de los glóbulos blancos. Está muy bien. Entonces, el paciente con leucemia aguda, ¿no? Se puede presentar. Entonces, el paciente con leucemia aguda se puede presentar con leucocitosis, grandes leucocitosis, como también con leucopenia, ¿no? Leucocitos bajos también, ¿no? Y en sí se puede presentar con la disminución de las 3 series totales, ¿ya? Y también con leucocitos elevados por la proliferación exagerada de los blastos leucémicos. En este caso, estos blastos leucémicos, ¿de qué tipo serían? Hay blastos leucémicos de tipo mieloide y blastos leucémicos de tipo linfoide. Entonces, ¿cuál sería la más probable? Te está pidiendo acá. Entonces, la más probable, la leucemia aguda más frecuente en la infancia, ¿de qué tipo es? Linfoblástica. Podría haber sido mieloide, si es que no estaba la linfoblástica, pero la mieloide es más frecuente en los adultos. Y aquí no me dice exactamente si me hubieran dicho acá, blastos mieloides. Ahí sí hubiera sido la respuesta, no importa la edad, leucemia mieloide aguda. Pero me dice células blásticas a secas. Entonces, la más probable, por su edad y por frecuencia, sería la linfoblástica aguda. ¿Ya? Linfoma no, porque la linfoma es proliferación de células malignas ya maduras, aquel linfocito B o T que sale ya de los órganos hematopoyéticos centrales, de timo y médula ósea, van a donde? A ganglio linfático usualmente. Y hay entonces proliferación ya de estas células ya maduras, totalmente maduras, en el ganglio linfático, por lo que hay aumento de los ganglios en un paciente con linfoma.
En el mieloma múltiple es la proliferación de células plasmáticas. Leucemia mieloide aguda sería proliferación de mieloblastos. Entonces aquí la respuesta sería leucemia linfoblástica aguda. ¿Ya? Siguiente. ¿Cuál de los siguientes factores de crecimiento es esencial para la producción de glóbulos rojos y qué células producen? La producen. Ajá. Muy bien. 7 nomás participan. ¿Y los demás? No es tan difícil participar. ¿Cuál de los siguientes factores entonces aquí en tu respuesta? ¿Cuál sería? A ver, solo los que participan. A ver. Shirley. Doctora, sería la eritropoyetina producida por las células intersticiales peritubulares de la corteza renal. Muy bien. Entonces, en este caso, estos pacientes, la citoquina que ayuda entonces a la proliferación, diferenciación de los precursores eritropoyéticos que están ya comprometidos con el linaje de la serie roja, es la eritropoyetina. Entonces, aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal crónica con daño renal, donde ya no hay producción de eritropoyetina, van a tener anemia, por tanto. ¿Ya? En el microambiente de la médula ósea está compuesta por 4 votos, 5 ya. El microambiente de la médula ósea está compuesta por, ¿cuál es la respuesta ahí? 6. ¿Y los demás? Pienso que los alumnos que están acá son inteligentes y se preocupan por mejorar siempre. Estamos esperando. Hugo. Sí, doctora. ¿Cuál sería tu respuesta y por qué? Yo marqué células madre y estromales. Muy bien. Porque en el microambiente entonces hay células, entonces en el microambiente de la médula ósea no solamente hay células madre, ¿ya? Recuerden que las células madre necesitan de las demás células, ¿verdad? De las células mesenquimales y estromales, ¿ya? Además hay tejido graso también, no se olviden, ¿ya? Células madre, células mesenquimales, células de tejido graso. No solo células madre. Recuerda que ellas necesitan de las citoquinas producidas por las demás células, ¿no? Recuerden por el osteoblasto, recuerden que necesita del endotelio vascular, el nicho vascular, ¿ya? Entonces, además, las citoquinas producidas por estas células mesenquimales también necesita, ¿ya? Entonces, acá la respuesta es esta, células madre y estromales. En este caso, hubiera sido bueno formar grupos para que enumeren y describan brevemente los trastornos hematológicos asociados con alteraciones en la hematopoiesis. Discute en grupo los siguientes puntos. ¿Cuál es la más prevalente y por qué? ¿Y cuál es la relevancia en la práctica médica? Aquí hay más, sí, ¿no? 2, 3, 4, ya. Se quedan los que de verdad quieren participar y aprender, ¿ya? Porque son las 6:59. Ya va a ser las 7. Y a las 7 debería terminar la clase, ¿ya? Entonces,
En este grupo de discusión lo discutimos los que se quieren quedar, los que quieren aprender de verdad, ¿no? Y los que participan. Los que no se pueden ir. Ángela, ¿qué opinas en este caso? ¿Cuál de las anemias es más prevalente? ¿Y por qué es importante en la práctica médica? Lo más prevalente es la anemia ferropénica, doctora. Muy bien. ¿Y por qué es importante esta anemia ferropénica? Porque se pueden dar por diferentes causas, ¿no? Por su alta prevalencia. Claro. Ajá. Recuerden que más o menos la mitad de la población del mundo, ¿no? Y en Perú, la mitad de la población peruana tiene anemia por falta de hierro. ¿Y por qué es importante? Porque es importante en la práctica médica de conocer y tratar estas enfermedades por deficiencia de hierro, porque sabemos que la deficiencia de hierro interviene en múltiples aspectos de la vida. El hierro interviene no solamente en la formación de los glóbulos rojos, el de la síntesis de hemoglobina, sino también interviene en la formación de músculo a través de la mioglobina. Interviene en el sistema nervioso central con la retención y memoria. Entonces, si no hay hierro en el paciente, va a tener entonces problemas en el sistema nervioso central, especialmente en aquellas personas que tienen altos requerimientos de hierro, como quienes, los niños, lactantes, gestantes, mujeres en edad fértil, ¿no? ¿Los estudiantes necesitan hierro? Sí, necesitan hierro para poder tener memoria y poder pasar el curso, ¿no? Entonces, el alumno que no pasa el curso no es porque se aburre, sino que posiblemente también tenga anemia, porque es la más prevalente en estos medios. Entonces, debemos de reconocerla y tratarla. ¿Qué factores de crecimiento conoces en la regulación de hematopoiesis? ¿Y cómo estos factores se utilizan en la práctica médica? ¿Alguna opinión ahí, Hugo? Se refiere a la eritropoyetina, interleucina. Claro. Ajá. Claro, Hugo, estás bien por ahí. Entonces son eritropoyetina, interleucinas, los factores estimulantes de colonias de granulocitos y el factor estimulante de granulocitos macrófagos. Monocitos, ajá. Y la trombopoyetina, ¿verdad? Trombopoyetina. Muy bien. ¿Y cómo estos factores lo utilizas en el tratamiento clínico? Por ejemplo, ¿no? Ejemplo ya hemos visto en la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, en la insuficiencia renal crónica, que es muy frecuente la insuficiencia renal crónica, usualmente en los pacientes como complicación a largo plazo, en los pacientes diabéticos, ¿verdad? En los pacientes hipertensos, que hace daño multiorgánico, ¿no? Por el gasto cardíaco bajo. Entonces va a haber insuficiencia renal crónica. Entonces, estas células peritubulares intersticiales ya no van a producir la eritropoyetina suficiente para la eritropoiesis. Entonces podemos sustituirle, ¿no? Lo que no produce, le damos eritropoyetina en forma de EPO de 4.000 unidades internacionales o 2.000 unidades internacionales, 10.000 unidades internacionales, 3 veces por semana en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y en aquellos pacientes que dializan, ¿no? En los momentos que hacen su diálisis, le podemos colocar estas vacunitas subcutáneas 3 veces por semana. En la práctica clínica utilizamos entonces esta citoquina. Otra citoquina que en la práctica clínica utilizamos es la trombopoyetina, ¿no? Como por ejemplo los análogos de la trombopoyetina, ¿no? que se obtiene mediante recombinación, mediante PCR, reacción en cadena polimerasa, ¿no? Se obtienen estos
está análogo de trombopoyetina, como por ejemplo, ¿cuál? El Etrombopac, ¿no? Que es un medicamento que se utiliza para en vía oral, subcutáneo, también lo utilizamos. ¿En qué pacientes? En pacientes que tengan plaquetas bajas. ¿En qué casos hematológicos? En la púrpura trombocitopénica inmune, por ejemplo, ¿no? La PTI. ¿En qué más utilizamos el Etrombopac? Utilizamos, por ejemplo, en los pacientes con anemia plásica. En la anemia plásica vamos a ver entonces en la clase que utilizamos triple terapia. La timoglobulina, utilizamos la triple terapia, que es la timoglobulina, que es la trombopoyetina, y la ciclosporina, ¿no? Triple terapia. Otra citoquina, las interleuquinas, ¿no? Por ejemplo, ahora recordemos la pandemia COVID, ¿no? Donde se han utilizado diferentes anticuerpos monoclonales que inhiben a estas citoquinas. Se ha utilizado. ¿Con baja respuesta? Sí, porque no se conocía todavía el COVID y se ha utilizado diferentes medicamentos, desde antivirales, anticuerpos monoclonales, para inhibir ¿qué? La tormenta de citoquinas producida por el COVID-19. A eso podemos llevar entonces el uso en la práctica clínica. ¿Y qué parámetros se analizan en un hemograma para evaluar hematopoiesis? ¿Qué opinas? Iris. Leslie. Leslie no está, ¿no? Melissa. Doctora, ¿puede ser hematocrito? O volumen corpuscular también. Para evaluar hematopoiesis, formación de los elementos formes de la sangre. El volumen corpuscular medio, los glóbulos, el volumen corpuscular medio, es decir, el volumen medio o tamaño medio de los glóbulos rojos, lo utilizamos para ver qué tipo de anemia son, ¿no? Si son de tipo microcítico, son macrocítico, termocítico, si es microcítico le falta hierro, si es macrocítico usualmente le falta vitamina B12, deficiencia de vitamina B12. Pero para formar, ¿cómo está la formación de los precursores eritropoyéticos a partir del stem cell? ¿Qué me diría? Ajá, Iris. Doctora, hay una cosa que se llama el índice de reticulocitos, algo así, de reticulocitaria. Muy bien, Iris. Valoro tu participación. Entonces, recuerden, entonces, los reticulocitos, para medir los reticulocitos, entonces, utilizamos un valor importante, mejor dicho, para valorar la hematopoiesis, para ver cuánto está funcionando esa médula ósea para producir glóbulos rojos, son los reticulocitos. Entonces, estos reticulocitos miden la eritropoiesis específicamente. Entonces, específicamente miden la eritropoiesis, formación de glóbulos rojos. Entonces, si estos reticulocitos están aumentados, o están disminuidos, o están normales. Como dice su compañera Iris, es especialmente dentro de los reticulocitos, no solamente lo mide el hemograma, ¿no? Sino tengo que medir el índice de reticulocitos. ¿Y a qué es igual el índice de reticulocitos, Iris? Entonces, el índice de reticulocitos es igual, entonces, el hematocrito sobre el hematocrito del paciente sobre el hematocrito real por los reticulocitos que se encuentran en el hemograma. Lo vamos a ver en práctica, ¿ya? Entonces, estos reticulocitos, entonces, sirve para medir la hematopoiesis, especialmente la eritropoiesis. Ajá. Iris, ¿querías decir algo? No, doctora, ahí, Mario. Ajá. Por otro lado, ¿cómo las neoplasias hematológicas afectan la hematopoiesis normal? ¿Afectan o no afectan las neoplasias hematológicas? Medali.
Doctora, sí va a afectar, como estábamos hablando antes, hay tipos. Una que puede afectar la serie mieloide o la serie linfoide. Asimismo, podemos ver que puede haber alteraciones genéticas que pueden producir mutación y una transformación de esas células hematológicas benignas a malignas y formar una clona anormal. Y un Ujú. ejemplo sería la leucemia mieloide aguda. Muy bien. O la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? O la leucemia mieloide crónica, o la leucemia linfática crónica, ¿no? Las leucemias agudas, las leucemias crónicas, el mieloma múltiple, ¿verdad? Que son enfermedades hematológicas malignas que van a afectar la hematopoiesis. ¿Por qué? Porque hay una hematopoiesis ineficaz, una producción exagerada de estos elementos anormales en la médula, que nacen en la médula ósea, para luego salir a la sangre periférica a través del sinusoide vascular, inflamándolas. Muy bien, Meda. Entonces, hemos llegado al fin de actividad 10 minutos después. Muchas gracias por la participación de todos en clases. Voy a solicitar la participación de todos. No va a ser una clase magistral, recuerden, en las próximas clases, así que tienen que venir leyendo. ¿Ya? Va a ser prácticas, usualmente prácticas clínicas. Presentamos casos clínicos, discutimos. ¿Ya? Eso es el enfoque que vamos a hacer en este ciclo. Gracias a todos. Si hay alguna pregunta, y si no, nos vamos. Medali. Doctora, disculpe, para desarrollar este segmento, ¿de qué libro podemos guiarnos o qué artículo? ¿Y de dónde podemos tomar como referencia las clases? Medali. Usualmente yo, antes de hacer las clases, leo tenemos la biblioteca virtual, ¿ya? En la biblioteca virtual, todos tienen el acceso, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es colocar aquí biblioteca virtual de la Universidad Continental. Entonces en esta biblioteca encontramos gran cantidad de bases de datos. Ha cambiado esto. Ajá, acá está. Entonces, en la biblioteca virtual, ustedes utilizan y lo que agarro así rápido para poder leer, agarro acá base de datos. Y dentro de la base de datos que más utilizo es cargar. Ajá. Aquí está el UpToDate. Ir a recursos. Todo con la cuenta de la Universidad Continental, porque es el número de DNI de cada uno. Acá está. Traducir, por ejemplo, y aquí en UpToDate te da todo. Por ejemplo, yo pongo acá hematopoiesis o pongo enfermedad hemorrágica vascular y me sale todo de hematopoiesis. Aquí está. Anemia plástica, ¿quieres? Ya pongo anemia plástica. Anemia plástica. Y te da todo sobre anemia plástica, miren. Te da patogenia, te introduce el tema, definición, epidemiología, fisiopatología, etiología, manifestaciones, ahora clínica, evaluación, diagnóstico diferencial, resumen, ¿qué no te da? Me parece que el UpToDate es para poder refrescar la memoria, para poder leer rápidamente. Si quieres información actualizada, también el UpToDate actualiza. Todo esto se actualiza usualmente. Pero si quieres alguna revista, algo más,
vas atrás, más atrás, y buscas otra base de datos. Las mejores bases de datos de todo el mundo, por ejemplo, es... no, esto. Acá está. Entonces, dentro de las bases de datos, ir a recurso. Ajá, aquí salió como up to date. Y si ustedes, el up to date me sale en inglés. Entonces, ustedes buscan en el Google, entonces acá en el Google ponen el mejor traductor del mundo. Mejor traductor del mundo. El mejor traductor del mundo es este, el Deep Translate. Entonces, descargan ese Deep Translate y automáticamente traduce todo el up to date. Por eso a mí me sale, ¿quiere traducir? Yo le pongo que sí y leo nada más. ¿Ya? Otra base de datos que utilizo usualmente. Otra base de datos que utilizo. Base de datos. Hay libros digitales también, libros. ¿Quieres libros? Acá están los libros. ¿Quieres revistas? Estas son las revistas. No, solo quiero base de datos. Ahí está la base de datos. Las mejores bases de datos del mundo. El Up to Date. El Web of Science. Science Direct también. ¿No? ¿Qué más? Scopus. Acá también Scopus. ¿Ya? Y si quiere que lo traduzca.